Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una sesión que va a ser de repaso para el proceso de replicación del ADN. Esta sesión está dirigida especialmente a los estudiantes de biología, de odontología, pero puede ser de gran utilidad también para los estudiantes de biología de la carrera de medicina. Vamos a comenzar con la explicación del proceso de replicación. El proceso de replicación se trata de obtener un nuevo ADN, una nueva cinta de ADN a partir de una cinta preexistente. Ese proceso de replicación, para que podamos entender muy bien el proceso, necesitamos tener conceptos básicos importantes. Aquí tenemos en esta diapositiva la cinta de ADN. La cinta de ADN realmente es una doble hélice. Esa doble hélice o esa estructura de doble hélice fue dada a conocer por Watson y Crick en 1953 y ellos ganaron el premio Nobel con ese procedimiento. Es importante, antes de empezar con el proceso de replicación, que nosotros revisemos muy bien la estructura del ADN, que es lo que vamos a hacer ahorita. La estructura del ADN, como les acabo de decir, es una doble hélice formada por dos cintas. Yo voy a utilizar el término cinta para referirme siempre a estas sesiones. Ok. Esa doble cinta está estructurada en el espacio, es espacial, y ustedes tienen a su lado derecho en una forma plana para que podamos entender su estructura más claramente. Esta cinta va a tener de diámetro 2 nanómetros, va a tener de asa a asa mayor 3.4 nanómetros. Y cosas muy importantes que no podemos olvidar son las siguientes. Esta cinta va a estar formada por bases nitrogenadas que están en su parte central. Esas bases nitrogenadas siempre están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Siempre se une la base adenina con la base timina, no hay otra opción. Y siempre se une la base guanina con la base citosina. La guanina con la citosina por 3 enlaces o puentes de hidrógeno, como ustedes lo pueden encontrar en algún libro, algún texto, y adenina con timina por 2. Muy importante también, las bases ya se las expliqué, pasamos al azúcar. Esta es una pentosa desoxirribosa y importante que tiene un fosfato en el carbono que ustedes pueden observar aquí, en el carbono 5, y se le da la indicación o el nombre de 5'. Cosas también que tenemos que recordar es que la cinta de ADN es antiparalela. Es complementaria porque aquí yo les indiqué se complementa una base con otra, pero es antiparalela. ¿Qué significa antiparalela? Que una va en un sentido, como ustedes pueden observar la flecha, y la otra cinta va en el otro sentido. Entonces, vamos a decir que esta cinta va en sentido 5' hacia 3' y esta va en sentido 3' a 5'. Eso va a ser muy importante. Les vuelvo a recordar, el 5' se está refiriendo al
al carbono número 5 del azúcar y el 3' al carbono núm'ero 3 del azúcar. Es importante porque en el momento de la replicación yo voy a hablar todo el tiempo diciendo extremo 3'. Entonces es bueno que ustedes lo conozcan o lo recuerden. Esta cinta de ADN vamos a tomar en cuenta o vamos a comentar que hay 3 estructuras básicas del ADN, que es el ADN A, el B y el Z. Nosotros vamos a tratar con el ADN B, que es el más frecuente. El ADN B, entonces, vamos a repetir un poquito. Recuerden, es dextrógeno, gira hacia la derecha y va en sentido 5', 3'. Vamos a encontrar, como les acabo de decir, el ADN A es un poco más compacto y el ADN Z, que se forma a veces en laboratorio, en los procesos de laboratorio, ese ADN Z es levógiro. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Creo que eso es lo importante. También estos enlaces que ustedes ven aquí, estos enlaces se llaman enlace fosfodiéster, donde el azúcar se une al fosfato y al otro azúcar o al azúcar siguiente. También recordemos que la unión de un fosfato, un azúcar y un nucleótido, una base nitrogenada, se llama nucleótido. Entonces, por eso vamos a encontrar como para comentar o hablar sobre el ADN, que el ADN es un polinucleótido, porque está formado de varios nucleótidos. Creo que con esto tenemos ya la base de lo que es el ADN y luego entremos en el proceso de replicación. El proceso de replicación es un proceso muy complejo. Hay una maquinaria enzimática que es con la que se trabaja. Entonces, esa maquinaria enzimática, primero que todo, es dependiente de una sinasa dependiente de la ciclina, que ustedes recuerdan que en el ciclo celular nosotros tenemos G1, S, G2 y M. Entonces, para que podamos entrar a la fase S, que es la fase de replicación, necesitamos esa orden de una sinasa dependiente de la ciclina, de la fase S, como ustedes pueden observar aquí. Luego, importante, vamos a hablar de ese complejo enzimático o esa maquinaria enzimática. Para que ese complejo enzimático empiece a realizar su proceso, necesitamos primero, o se necesita primero, un origen de replicación, donde en el ADN se va a iniciar el proceso de replicación. Ese origen de replicación es una secuencia específica de bases en el ADN. Luego vamos a tener una serie, un conjunto de 3 grupos que se llaman proteínas iniciadoras. Esas proteínas iniciadoras es primero la ORC, que es un complejo de reconocimiento de origen. Tenemos el MSM, que es un complejo con helicasas, ya ahorita les hablo de las helicasas, y un tercer complejo que se llama cargadores de helicasas. Todo este conjunto de estos 3 grupos que les acabo de hablar, esos 3 grupos se llama complejo multiproteico de pre-replicación. ¿Por qué pre? Porque necesitamos que se acerquen unas enzimas más de las que ahorita les voy a hablar para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, ya tenemos
el complejo multiproteico de prereplicación ahí cerquita o muy cerca del ADN, y para que ese complejo vaya a funcionar, tenemos o se hace o se ocurre la formación de la horquilla de replicación, que se las voy a indicarles la diapositiva para que entendamos bien. Esto se llama horquilla de replicación. Para que ustedes entiendan bien y se ubiquen, la que vemos, digamos, la cinta representada hacia la de afuera, en esta que ustedes ven que dice 5', 3', y ya saben ustedes qué significa 5' y 3', esta de afuera y esta de afuera son las originales, las cintas de ADN que van a originar las nuevas cintas. Esta horquilla es interesante porque el origen de replicación que uno podría pensar que se inicia en los extremos, no es así, se inicia a la mitad. Entonces, el origen de replicación es a la mitad, y eso lo vamos a hablar ahorita con más detalle. Importante, para iniciar el proceso, me voy a devolver a una diapositiva anterior para que revisemos bien todo el complejo enzimático. Entonces, aquí tenemos la formación de la horquilla de replicación, y a esa horquilla es donde van a acudir numerosas enzimas. Yo les indiqué aquí que otras proteínas, incluso ARN, porque ahorita vamos a hablar de cómo es el asunto. Las enzimas que intervienen, bueno, comencemos, las helicasas. Ya habíamos hablado que en ese complejo de prereplicación hay helicasas y hay cargadores de helicasas. Las helicasas son enzimas especializadas en abrir la hélice, de ahí su nombre, helicasas. Entonces, ellas son encargadas de abrir la hélice. Luego tenemos las topoisomerasas. Las topoisomerasas son enzimas que hay dos. Hay topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Estas enzimas, lo que hacen o la función de ellas es evitar o solucionar los superenrollamientos. ¿Qué significa eso? La cinta de ADN es helicoidal, ha estado siempre en forma helicoidal y se va a abrir o empieza a abrirse por la helicasa. Entonces ella tiende a enrollarse, a hacer lo que llamamos superenrollamientos. Esos superenrollamientos pueden ocurrir en cualquiera de las dos cintas. Entonces, si ocurre en una cinta, actúa la topoisomerasa 1. Y si ocurre en las dos cintas, actúa la topoisomerasa 2. Este es interesante porque necesita ATP para funcionar. Entonces, ellas evitan los superenrollamientos. Pueden ser que estiren, que corten, que empaten, pero que los eviten para que la replicación se lleve a cabo en la mejor forma. Luego tenemos las SSB o SSBP. Las SSBP son proteínas de unión al ADN de cadena sencilla. ¿Cuál es la función de las SSBP o SSB? Mantener tensas las cintas para que no ocurran enrollamientos, ¿no? Luego, importante también la presencia de la primasa. La primasa es una ARN polimerasa. Ahora, ¿qué función va a tener la primasa? La primasa va a tener como función la formación de los primers o cebadores, que es la traducción. ¿Qué son estos? Estos son segmentos de 6, 8 o 10 nucleótidos que van a ayudar a la replicación, y ahorita les comento sobre eso. Ahorita vamos a hablar sobre los primers o sobre los cebadores. Y
por último, vamos a tener la ADN polimerasa. La ADN polimerasa no es una enzima, es un conjunto de enzimas importantísimas porque ellas lo que hacen es acercar los nucleótidos para el aumento, o sea, para la replicación. Ellas catalizan esa elongación de la hélice. En la replicación de un ADN lineal, lo que interviene o fundamentalmente las polimerasas que intervienen son alfa, delta y epsilon. Ustedes pueden encontrar las polimerasas definidas como polimerasa 1, 2, 3, pero esos términos se usan más que todo en polimerasas que funcionan o que actúan en la replicación en procariotas. Entonces, vamos a seguir adelante con la replicación ya directamente. Esta replicación es una replicación semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Ustedes lo pueden ver aquí. Semiconservativa quiere decir que la cinta del ADN original se abre y en los dos ADNs que vamos a obtener por replicación se va a conservar siempre una cinta del original. Por eso la denominamos semiconservativa. Entonces, en este caso es semiconservativa. Puede estar en otras condiciones, pero en este momento vamos a referirnos a la semiconservativa. Entonces, veamos aquí la horquilla de replicación. Entonces, habíamos hablado que la ADN polimerasa tiene función a nivel del 3'. Eso quiere decir que acerca o que ayuda a la elongación por el lado 3'. Recuerden que los nucleótidos que llegan, que van a producir la elongación, se llaman nucleósidos trifosfato, pero en el momento en que llegan liberan 2 fosfatos y entonces queda como los nucleótidos como tal, que son los que nos van a servir para la elongación. Entonces, vamos a poner nuestra atención en la cinta 5'3'. Recuerden que el origen de la replicación es a este nivel. Entonces, la replicación de la cinta 5'3' no tiene un mayor problema, porque como termina en sentido 3' y la ADN polimerasa funciona a ese nivel, entonces no hay problema. Pero siempre, para iniciar la replicación, no se puede iniciar la replicación sin estar unido el primer nucleótido a algo. Entonces, ese algo es un primer. El primer o cebador que yo les dije en la diapositiva anterior. Entonces, repitamos. ¿Quién hace el primer? Una primasa. ¿Qué es una primasa? Es una enzima que es una ARN polimerasa. Entonces, ella forma este primer. A partir de este primer se empieza a ocurrir la elongación. No hay ningún problema. Pues yo digo no hay ningún problema. Es un proceso sumamente complejo. Pero en todo caso ocurre la elongación. Pero inmediatamente pasamos a la otra cinta. La otra cinta va en sentido 3', 5'. Entonces, quiere decir que aquí podemos tener problema. Y de hecho, hay algo completamente, o digamos, no completamente, pero algo diferente. Esta cinta, la anterior, es una cinta continua. Esta se va a producir en forma discontinua y muy interesante. Entonces, ¿discontinua cómo? Esto lo descubrió Reiji Okazaki, un japonés, en 1968. En sus estudios él se dio cuenta que esta cinta se producía en forma discontinua. Entonces, él observa que hay unas secciones entre los segmentos.
Esas secciones que ustedes ven muy bien y que están indicadas con color rosado, estas secciones son primers. Entonces, o cebadores, mejor usemos el término cebador. Entonces, ¿qué pasa? Es cebador, cebador, segmento de ADN, cebador, segmento de ADN y así sucesivamente. En este sentido, ¿verdad? O sea, diríamos va al revés del anterior. Entonces, ¿qué sucede? Esta discontinuidad va a ser solucionada, pero primero digamos que estos segmentos se van a llamar segmentos de Okazaki. ¿Por qué? En honor al japonés que los estudia. Entonces, tenemos una cinta discontinua, entonces, por lógica, tenemos que pensar que hay que quitar los primers. Entonces, esos primers son eliminados, son quitados, y luego los segmentos son unidos. ¿Cómo son unidos? Por una enzima especializada que se llama ligasa. ¿Por qué ligasa? Porque liga los segmentos. Entonces, ya vamos a obtener aquí, o ya tenemos aquí, el ADN duplicado o replicado. Ya, aquí no observamos la eliminación de los primers, pero imaginémonos que ya están eliminados. Siempre queda la presencia del último primer. Ese último primer va a ser eliminado por una exonucleasa. Una exonucleasa es una polimerasa específica y va a ser eliminado por ella. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero va a quedar más corta la cinta. La cinta va a quedar más corta y eso se va a solucionar y se los voy a explicar en la próxima diapositiva. Pero sí me interesaría, antes de pasar a la próxima diapositiva, me interesaría ver una diapositiva más aquí para, ahorita nos devolvemos a para hacer un repaso final, pero yo quisiera que viéramos esta última diapositiva. Esta última diapositiva es como el gran resumen del proceso, ¿verdad? Entonces, repasemos un poquitito para que nos quede muy claro y queden conceptos muy claros. Aquí tenemos la burbuja, como se puede decir, o podemos tener, o podemos hablar de la horquilla. Entonces, revisemos. La parte, lo que está en coloración azul, son las cebras originales. Los que están en colores celestes van a ser las cebras que acabamos de producir. Antes de seguir adelante, sí me gustaría recordarles que en un ADN lineal nosotros vamos a encontrar muchas horquillas que al final se van a unir entre sí para poder obtener un ADN continuo, que es el objetivo del que estamos hablando. Pero también que en procariotas, recordemos que el ADN de procariota no es lineal, es circular. Entonces se va a formar solo una horquilla. El proceso es muy semejante, tiene unas características específicas, nada más, como ya les había dicho, la polimerasa que interviene en procariotas se le llama girasa específicamente y tiene una función interesante porque quita anudaciones, pero hay veces que hace anudaciones también y necesita ATP para funcionar. Pero en el caso en que nosotros estamos específicamente tratando sobre ADN lineal. ¿Ya? Entonces, repasemos aquí un poquito para que nos quede muy claro todas las ideas. Entonces, aquí tenemos la apertura de la cinta de ADN, vean la helicasa, la famosa helicasa, luego las ayudantes, como les digo yo, las enzimas ayudantes, ¿verdad? Entonces tenemos la helicasa, la SSB o SSBP.
Aquí en esta diapositiva no está indicada las topoisomerasas, pero ya ustedes las conocen, la 1 y la 2. La SSB, vean cómo mantiene tenso, ¿verdad? Para evitar la duplicación. Aquí tenemos el ADN polimerasa. En este caso, en esta diapositiva, ellos la indican como 3, pero no nos importa. Lo importante es que ustedes sepan que el ADN polimerasa, que en la lineal funciona la alfa, la delta y la epsilon, ellas lo que hacen es catalizar la entrada de los la entrada y la fijada de los nucleótidos a la nueva cinta de ADN. Aquí tenemos indicado también la primasa, ¿verdad? Recuerden que la primasa es una no confundan, es una ARN polimerasa, que es la que va a fabricar los primers. Los primers son, repitiendo, los segmentos pequeñitos de ARN que ayudan al inicio del proceso. Y luego, si es la segunda hebra, que recuerden, la que no tiene problemas, o sea, la que se replica fácilmente es la líder, y la que tiene más complicaciones, o donde están los Okazakis, es la retrasada o retardada. Entonces, vean ustedes por aquí, aquí tenemos, en este caso tenemos los primers que están indicados por rojo, y luego los primers van a ser eliminados y los segmentos de ADN van a ser unidos por la ligasa. Creo que más o menos, espero que más o menos esté claro. Podríamos revisar aquí un poquito. Vean cómo se ve la hebra y líder en este caso con un único primer, y luego la hebra retrasada con varios primers y los Okazakis. Creo que en general eso sería lo importante. Me voy a devolver un poquito para revisar conceptos que no se les debe olvidar. Entonces, vamos a revisar por aquí. La hélice se comienza a desarrollar por medio de la helicasa y sus ayudantes. Ya les he repetido varias veces cuáles son los ayudantes. La ADN polimerasa solo puede catalizar, recuerden, esto es muy importante, la incorporación de los nucleótidos en el extremo 3', ¿verdad? Nada más. Pero recuerden que no se puede poner el primer nucleótido al aire, tiene que haber alguien que ayude, ese es el cebador o el primer. De ahí en adelante se siguen uniendo, se siguen aumentando y hasta que llegue a finalizar el proceso. Recordemos lo que les acabo de explicar entonces. En la otra hebra molde, como va en sentido 3,5, el proceso varía. Como se debe elongar por el extremo 3, entonces necesita de varios cebadores y se va formando una hebra discontinua de segmentos llamados Okazaki. Recuerden, en honor al rey Okazaki, al científico que los descubre, y esta hebra es llamada retrasada. El proceso continúa eliminando los cebadores, se rellenan los espacios, una polimerasa entra ahí a funcionar y se unen los Okazakis entre sí por medio de la enzima ligasa. Recuerden, ligasa porque liga. Entonces queda una cinta continua. Claro, siempre tenemos lo que había dejado pendiente, lo que habíamos dejado pendiente de la presencia de esos espacios al final. Antes de hablar de esos espacios, sí me gustaría comentarles que la tasa de replicación es alrededor de 2.000 bases por minuto, lo cual es una tasa bastante alta, ¿verdad? Luego hablemos un poquitito sobre la parte final. Esa parte final va a actuar la telomerasa. La telomerasa es una enzima muy curiosa. ¿Por qué? Porque tiene ARN, lo cual no es
no es corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace la telomerasa? La telomerasa lo que va a hacer es completar esa parte faltante, que es lo que vamos a llamar telómero. ¿Para qué? Para que la cinta no se acorte, porque si no, esa cinta se podría en cada replicación acortar. Entonces, imagínense, como decía un autor en uno de los textos, no estaríamos aquí, porque se ha ido acortando en cada fase S. Entonces, realmente, estas bases que son muy altas en guanina, por eso llamamos GGG, son catalizadas por la telomerasa. ¿Para qué? Para que la cinta, queden de una longitud igual a su progenitor y que no haya problemas. Muchas veces este telómero da vuelta y forma a manera de una curva o en ciertas condiciones y bueno, se encuentra o la podemos encontrar en esa forma. Entonces, creo que con esto podemos o terminamos, digamos, el proceso. Pero como tenemos todavía un tiempito por ahí, me gustaría devolverme, repitamos un poquito tal vez el proceso en sí, enzimas, tal vez sobre todo, y luego van a tener ustedes, muchachos, un tiempito para preguntas si tienen alguna duda que ustedes quieran solucionar. Entonces, repitamos un poquito sobre la horquilla. Recordemos que la horquilla es esta estructura. Muchas veces se le habla a toda la estructura o se le llama toda la estructura burbuja y al conjunto de enzimas que intervienen en el proceso se le llama replisoma. Ese término también es importante que lo recuerden. El término replisoma es específicamente no al proceso, sino al conjunto de enzimas. Entonces, revisemos cosillas importantes porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Revisemos que la cinta, como es antiparalela, entonces la cinta original o la hélice original tiene dos cintas, una que va en sentido 5-3 y la otra en sentido 3-5. Por eso de ahí el término antiparalelo. También recuerden, porque hay veces se les olvida, que el término 5' y 3' se va a referir al carbono 5 o al carbono 3 de la ribosa, donde van las uniones fosfodiéster, o donde ocurren las uniones fosfodiéster. Entonces, se abre por toda la maquinaria enzimática de la que ya les hablé. Luego recuerden, la cinta que va de 5' a 3' no va a tener mayor problema, y esa es la que va a dar origen a la cadena líder. Entonces, recuerden, esa no hay problema porque la enzima que va a catalizar, que es la polimerasa, la ADN polimerasa, va a tener o siempre tiene función a nivel de 3', entonces no hay ningún problema. Entonces, siempre va a haber un primer, un cebador. Recuerden que el primer va a estar formado por una primasa que es una ARN polimerasa. No es una ADN polimerasa, es una ARN polimerasa. Y es una sección que está formada por 6, 8, 10 nucleótidos. Recuerden ese término 6, 8, 10 o esa cantidad, porque los okazakis tienen más o menos lo mismo, a pesar de que los okazakis es otra cosa. Pero siempre el término es bueno recordarlo y compararlo. Entonces, aquí se forma la hebra líder sin ningún problema. Luego, en la hebra que va en sentido 3', 5', la duplicación se inicia al revés, podríamos decir al revés. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y se los he dicho varias veces, espero que no se les olvide, que siempre el aumento, la agregación de nucleótidos es a nivel 3'.
Entonces se va agregando, pero en forma discontinua. Hay primer de camino en secciones y esos segmentos están formados por ADN, por nucleótidos de ADN, y eso es lo que nosotros, o lo que se llama Okazaki. Para que esta hebra, que es discontinua, llegue a ser continua, pues necesitamos quitar los Okazaki, quitar los primers. Entonces los Okazaki los vamos a unir, y los vamos a unir por la enzima ligasa tan importante. Entonces, una vez que ya el proceso se realizó, entonces ya vamos a tener dos hebras continuas, lo cual es el objetivo. Nada más falta el objetivo final, que va a ser la formación de telómero, que ahorita se los vuelvo a repetir o se los vuelvo a repasar. Aquí la tenemos la burbuja. Recuerden que en procariotas es solo una. ¿Por qué? Porque la cinta de ADN es circular. En cambio, en eucariotas va a ser lineal. Entonces, se van a formar varias burbujas o varias horquillas que luego, en el lineal, se van a unir para tener un solo ADN. Y aquí, bueno, pues ya tenemos las enzimas amigas, las que trabajan en la maquinaria, con la helicasa. Recuerden, helicasa, SSBP, las topoisomerasas, las polimerasas, la primasa para los primers. Y yo creo que les va, espero que el proceso les quede claro. Luego, recuerden la telomerasa, una enzima muy especial, porque es una proteína con ARN, lo cual pues no es corriente. Ella es la que cataliza esa formación del telómero con el objetivo de acercar unas bases. ¿Para qué? Para que las cintas queden del mismo tamaño y no se vayan acortando en cada proceso, de replicación. Esa sección telomérica es muy rica en guanina. Entonces, por eso la llamamos guanina, guanina, guanina. Yo creo que con esto podemos dar terminada el repaso. Déjenme revisar un poco si hay alguna de mis notas que tal vez he olvidado señalarles, pero yo creo que todo está bien. Podríamos tal vez, como ya último concepto, ese complejo de prerreplicación. Recuerden que ese complejo de replicación se localiza o se establece en la secuencia específica de replicación, ¿verdad? En las bases que van a ser específicas para iniciar el proceso. Y ese complejo de replicación va a estar formado de un complejo de reconocimiento de origen, que es el ORC, el MSM, que tiene helicasas, y por último los cargadores de helicasas. Y entonces eso es lo que llamamos complejo de prerreplicación. ¿Por qué pre? Porque falta la incorporación de otras enzimas, las enzimas amigas y ayudadoras en el proceso, como yo les conté. Y yo creo que con eso queda bastante, espero que les haya quedado bastante claro toda la explicación.